que esto último es como no decir nada. Es decir, hablar sobre una libertad infiere, es una libertad en potencia, ¿no es cierto? Infieres es una locución latina que hace referencia a algo que está en vías de hacerse o de realizarse o que está haciéndose. Me parece a mí que es hablar de una libertad que no existe. Es decir, entonces estoy hablando de una libertad que no se puede ejercer en ese mismo momento. Entonces, me parece a mí que si hacemos un resumen, ¿no es cierto?, se nos presenta con estos individuos con capacidades diferentes la siguiente situación. Por un lado, gozan de libertad sexual, me refiero a los menores e incapaces de 13 años, menores de 13 años, gozan de libertad sexual, pero la ley presume, iuris et de iure, que no están facultados para ejercerla. Entonces, porque esa libertad, esa tal libertad de la que estamos hablando, se puede dañar o solo puede ser dañada o perjudicada a través de una ficción normativa, según la dicción del artículo 119 del Código Penal, a través de una ficción normativa. O no gozan de libertad sexual porque carecen de una determinada capacidad, digamos, como nos decía hace un rato, de conocimiento y volición para comprender el sentido y alcance de sus actos. Por lo tanto, en estos casos el bien jurídico protegido no será la libertad sexual, sino la intangibilidad o la indemnidad sexual de estas personas. Entonces, yo creo que, observando detenidamente este esquema que acabo de mencionar, cualquiera sea la postura que escojamos, yo creo que las consecuencias prácticas son las mismas. Estas personas con capacidades diferentes, menores, enajenados, etc., no tienen libertad sexual nunca, o porque normativamente se ha creado una ficción en ese sentido, o porque valorativamente no pueden tenerla. Entonces, ¿cómo se podría resolver esto si esto es así? ¿Cómo se podría resolver, digamos, esta suerte de acertijo en el que nos encierra el artículo 119 del Código Penal? Y yo creo que se puede resolver recurriendo precisamente a la Constitución Nacional y a los principios informadores del Estado de Derecho. Y estos principios, sabemos, tienen su fuente normativa, ¿no es cierto?, en varios preceptos constitucionales que nos sugieren un punto de partida en el análisis de estas cuestiones. El artículo 16 de la Constitución Nacional, que dice que todos somos iguales ante la ley. La Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, y las demás convenciones internacionales que han sido incorporadas a la Constitución en el 75.22. Entonces, es cierto también, y esto tenemos que destacarlo, de que en algunos casos y situaciones especiales el Estado puede adoptar ciertas cautelas frente a ciudadanos con capacidades diferentes. ¿Para qué? Para evitar precisamente de que sean manipulados o instrumentalizados por terceros. Bueno, para esto justamente es por ese motivo que acabo de mencionar que el legislador ha introducido en el artículo 119 del Código Penal, entre otros elementos, que el autor abuse, destaco, abuse con mayúsculas, de la situación disminuida o de la condición de vulnerabilidad por la que está atravesando el sujeto pasivo, ya sea por razones de edad o por pertenecer o por tener, alguna discapacidad específica. Entonces, es evidente que si el legislador introdujo este elemento diferenciativo y específico en el tipo de injusto, el abuso sobre el que me estoy refiriendo, ha sido, me parece a mí,
para guiar al intérprete en el camino, en el sentido de que la nueva fórmula a partir de 1990, de la reforma del 99, no solo ha conformado, digamos así, un paradigma o un nuevo paradigma desde el punto de vista ideológico, sino que ha dado una señal muy clara de una nueva interpretación del tipo de injusto. En estos casos, de menores de 13 años o personas con capacidades diferentes. Fíjense ustedes que el actual artículo 119 no dice, como el texto derogado, el que tuviere acceso carnal con un menor de 12 años, como decía el texto original, sino dice el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años. Entonces, me parece a mí que si esto no lo entendiéramos de esta manera, como lo vengo desarrollando, si sostuviéramos que esta no fue la voluntad del legislador, la de producir un cambio, por algo añadió estos elementos o el elemento del abuso al tipo delictivo del 119. Si sostuviéramos esto, entonces, señores, se hubieran dejado las cosas como estaban antiguamente, continuar con la vieja fórmula, es decir, con la interpretación automática del anterior artículo 119, la presunción de iure del consentimiento, en los casos de menores de 12 años, en este caso de 13, con la nueva fórmula. Entonces, me parece a mí que si se introdujo un cambio, se debe entender de que algo cambió. Que algo cambió. Y creo que este cambio fue fundamental, como les decía, para imponer un nuevo paradigma en torno de la interpretación de un tipo de injusto en conexión con el bien jurídico protegido del que vengo hablando desde ya hace un buen momento, en las situaciones específicas de estos casos de menores de edad, de cierta edad, o de enajenados. Entonces, me parece a mí que cualquiera sea la edad, siempre analizando el caso en particular, el caso concreto, por estas referencias constitucionales a que hice alusión, cualquiera sea la edad de la víctima, el consentimiento no solo es posible, sino también válido. ¿Por qué no? Esto lo ha dicho hace muy poco tiempo una jurisprudencia de un tribunal oral penal en mi provincia, ¿no es cierto?, haciendo mención a mi tesis, acogiendo mi tesis para resolver un caso de un abuso sexual. Entonces el derecho penal, si esto es así, solo debería intervenir o podría intervenir cuando el consentimiento de la persona, del sujeto pasivo, aparezca viciado, instrumentalizado, ¿no es cierto?, por la acción de un tercero que abusa precisamente de la capacidad cognitiva y volitiva disminuidas en el sujeto pasivo. Pero siempre, insisto con esto, hay que analizar la cuestión en cada caso en particular, porque es verdad que no es lo mismo, ¿no es cierto?, no es la misma situación, por ejemplo, la que se presenta en menores de 6 u 8 años de edad que en niños o niñas de 12 o 13. La situación es diferente, indudablemente. Justamente la perspectiva constitucional a que estoy haciendo referencia, que la estoy explicando muy rápidamente, ¿no es cierto? Pero insisto en esto, les recuerdo, va a salir en un libro mío, calculo en un tiempo corto más, todo esto que estoy señalando, igual que esto, por supuesto, ¿no es cierto? Es que en el sentido de que esto me parece que debe ser así porque todos en definitiva somos iguales ante la ley y todos en definitiva somos acreedores de una libertad sexual practicable, libre y voluntariamente con quien nos plazca. Los niños, niñas y adolescentes también. Y esto no es porque lo diga yo, esto es porque lo dice esa interpretación sistemática de nuestro propio orden normativo, orden jurídico, los artículos 16 a 19 de la Constitución Nacional, el artículo 24
de la Convención Americana de Derechos Humanos, los artículos 1 y 3 de la Ley 26061 que ustedes conocen, y los propios artículos 22 a 30 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no es cierto? Entonces, si restringimos la interpretación exageradamente a través de una interpretación automática de la normativa que está en vigencia, bueno, se produciría un enorme defecto de interpretación y un enorme contrasentido, ¿no es cierto?, al exigir a ciertas personas por reunir ciertas y determinadas condiciones de edad o de tener ciertas condiciones de capacidad diferentes, ¿no es cierto?, exigir a estas personas que reúnan una cierta y determinada capacidad o condición para el ejercicio de la sexualidad, y no exigir a esas mismas personas en otras cuestiones relacionadas con la libertad en general. Ahora, tenemos que reconocer, desde luego, ¿no es cierto?, que estos derechos, no son absolutos, que pueden ser, como ya lo dije, pueden ser sometidos, objeto de limitaciones, cuando colisionan con otros derechos o intereses constitucionalmente garantizados, ¿no es cierto? Entonces, este conflicto normativo, ¿no es cierto?, nos conduce a determinar de que en determinadas ocasiones esta libertad sexual puede, obviamente, ser limitada o restringida e incluso anulada, ¿no es cierto? Pero aún así se habrá que verificar en cada caso en particular si esta conducta o esta relación sexual de la que estamos haciendo referencia o que está sometida a la investigación judicial, en el caso en particular, determinar si esa relación sexual incide o ha incidido o va a incidir, etcétera, un pronóstico de muy difícil determinación negativamente en la vida presente y futura de la persona de que se trate, ¿no es cierto? Es decir, esta obligada abstinencia sexual a que nos conduce la interpretación automática del artículo 119 del Código Penal, en definitiva, la intimidación penal, solo podríamos aceptarla, me parece a mí, en tanto y en cuanto la acción sexual produzca efectos nocivos en la vida de la persona o afecten la dignidad o su libre desarrollo futuro en su personalidad, etc. Ahora, yo creo que es evidente, como les dije hace un rato, que con la reforma del 99, con la 25087, el legislador argentino propuso un cambio de 180 grados en la interpretación del delito de abuso sexual, del antiguo delito de abuso deshonesto. Ahora, creo que abrió una puerta, ese cambio de 180 grados, creo que abrió una puerta a cierta actividad sexual de los enajenados y menores de cierta edad con otras personas. Al exigir justamente para la configuración del delito que el sujeto abuse del estado o situación de aquellos. Ahora, es cierto que si bien el Estado rodea de cautelas la actividad sexual de estas personas, esa tutela cualificada, reforzada, no supone ningún pronunciamiento, creo yo, sobre la libertad sexual de estas personas. Fíjense que de hecho no se les prohíbe la masturbación ni mantener relaciones sexuales con otros menores o incapaces, como ellos, ¿no es cierto? Entonces, frente a este nuevo escenario que se presenta con la reforma de la Ley 25087 del año 99, insisto con esto, al incorporar la conducta abusiva como elemento central del tipo de injusto, creo que debemos admitir que el legislador ha,
digamos, generado del eje lata la probabilidad cierta y real de conceder relevancia al consentimiento de menores e incapaces. ¿Y qué ha hecho? Ha desplazado la vieja presunción iuris et de iure del texto original por una presunción iuris tantum que obliga a comprobar en cada caso en particular la existencia de incapacidad en estos individuos. Si esto no fuera así, insisto con esto, comprobar la existencia de incapacidad en esto, de incapacidad. Y ahora voy a decir por qué. Si esto no fuera así, yo creo que tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué cambió con la reforma? Si es que hubo algún cambio. Si no, dejemos las cosas como estaban. Para esto tenemos que recordar que en forma contextual, el análisis contextual de nuestro orden jurídico, la capacidad de las personas es la regla. La excepción es la incapacidad. Esto no lo digo yo, lo dice el artículo 24 del Código Civil y Comercial de la Nación, que no habla de que la persona es capaz, sino dice cuándo la persona es incapaz. Entre otros motivos, por supuesto, cuando esa persona no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. Edad y grado de madurez suficiente. Eso lo dice el Código Civil en vigencia en la Argentina. Es decir, que con esta introducción de esta normativa en el Código Civil lo que se ha hecho es plasmar el concepto de autonomía progresiva reconociendo al niño como un sujeto de derechos, saliendo de aquel niño del antiguo régimen considerado como objeto que debía ser protegido por los padres, que también los deben proteger, por supuesto, porque hay derechos y responsabilidades, sino también por el Estado. ¿No es cierto? Esa actitud paternalista del viejo régimen, eso ha desaparecido con la reforma del Código Civil. Hoy el niño, la persona, es capaz. Lo que se debe probar es su incapacidad. Entonces con esto también pierde vigor esa, digamos, retorcida, si se me permite esta expresión no muy académica, interpretación que se hacía o se suele hacer del delito de estupro del artículo 120 de nuestro Código Penal, ¿no es cierto? Como ya hice mención hace un rato. Entonces, en todo caso, las limitaciones deben probarse. ¿Por qué? Porque las restricciones solo son posibles en beneficio del menor de edad. Y esto nos dicen los artículos 22 y 31 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, estamos en un Estado constitucional de derecho que, por supuesto, repele todo tipo de interpretación que se haga a través de una presunción absoluta, iuris et de iure, de una normativa. ¿Por qué? Porque ese tipo de interpretaciones impiden toda clase de indagación acerca de la verdadera capacidad de ejercicio del individuo, en este caso en una actividad sexual específica o determinada, ¿no es cierto? Porque indudablemente que resulta imposible prácticamente determinar a priori si la relación sexual con el menor o el enajeno va a influir o no negativamente en su vida futura, ¿cierto? Inclusive han dicho algunos, por ejemplo el caso de Muñoz Conde en la doctrina española, han dicho que estas restricciones son negativas en la libertad sexual de los niños, que al contrario, a veces esa libertad sexual va a terminar o a determinar un beneficio en la personalidad futura del menor o en el desarrollo de su vida sexual futura. Pero bueno, son cuestiones discutibles indudablemente, que es lo que estamos haciendo en definitiva en el desarrollo de estas cuestiones. Entonces, para concluir, una interpretación del tipo penal en caso de menores de 13 años, priorizando o dando prevalencia a una presunción absoluta
de ausencia de consentimiento en materia sexual, ¿cierto? Solo, me parece a mí, podría haber tenido cierta coherencia lógica, también discutible, en los tiempos del derogado artículo 119 del Código Penal, según el cual, como les decía hace un rato, para que la conducta sexual sea ilícita, era suficiente que se la lleve a cabo con un menor de 12 años. Con eso ya era suficiente. Es decir, que entonces bastaba la partida de nacimiento del menor para determinar si existía o no consentimiento válido en esa relación sexual, para tipificar o destipificar una conducta. Eso hoy ya no existe más, ¿no es cierto? Entonces, hoy, a diferencia precisamente del texto derogado, ¿no es cierto?, del viejo régimen, el texto actual del artículo 119 exige, además, obviamente, de la minoridad límite en el sujeto pasivo, que ya he hecho referencia a eso, 13 años, que la conducta sexual haya sido abusiva de la incapacidad del mismo. Entonces, ¿qué es eso lo que hay que comprobar? No la capacidad de la persona, o que si la persona tuvo madurez sexual pese a la edad para entender el acto sexual que estaba llevando a cabo, para que se considere que estábamos en presencia de un consentimiento prestado libre y voluntariamente. Lo que hay que comprobar ahora es si la conducta fue abusiva o no, comprobable en cada caso en particular. Entonces, si no concurren estos elementos, digamos, en definitiva, se está ante una relación sexual con un menor de 13 años, pero no concurren estos elementos, no se comprueban esas circunstancias, esas que enumera el primer párrafo del artículo 119, especialmente la conducta abusiva, obviamente no estaremos ante un delito sexual, la conducta sería atípica. Entonces, pensemos en una acción sexual entre dos menores, uno de 12 años y el otro de 14 o 16, más allá de las cuestiones que se planteen con la ley, el régimen penal de menores. Si esto no se entendiera de la manera en que estoy diciendo, que obviamente pueden no convenir o no aceptarse, por supuesto, estas ideas, yo creo que nos deberíamos preguntar de nuevo, ¿para qué el legislador exigió en el sujeto activo una conducta sexual abusiva de la incapacidad del sujeto pasivo? Si por imperio de la presunción legal absoluta del antiguo régimen era suficiente para penalizar la conducta que la víctima sea nada más que menor de 12 años, en este caso sería de 13. ¿Para qué? ¿Para qué cambiar? Si seguimos interpretando de la misma forma, tenemos que reconocer entonces que el legislador no ha hecho ningún cambio. Y sin embargo yo creo que sí, que como les decía, ha hecho un cambio, un enorme cambio, un gran cambio en la interpretación no solamente ideológica de estos delitos, sino en la interpretación de los elementos del tipo de injusto. Entonces, tenemos que, obviamente, volver a repensar estas cuestiones, si ustedes quieren. Volver a repensar si esto es así o no es así, o debiera ser de otro modo, o debiera haber otra explicación más racional y más coherente que la que yo estoy formulando en este momento. Pero independientemente de eso, creo que por las reformas que han habido en el orden jurídico argentino, fundamentalmente en el Código Civil y Comercial de la Nación, creo que el niño, la persona menor de edad, ¿no es cierto?, que en el antiguo régimen era calificada como una persona incapaz como principio general, porque era considerado un objeto sometido, como les decía, a la protección de los padres o del Estado, en este nuevo sistema, en este nuevo orden instaurado por la reforma civil fundamentalmente, ¿no es cierto?, el niño pasó a ser un sujeto de derechos con autonomía en la toma de decisiones, como una capacidad progresiva que hay que tener en cuenta en cada caso en particular. Hay muchas cosas más para decir, indudablemente,
que esto poco que pude decir por este tiempo. Así que yo les agradezco mucho la atención que han tenido, la tolerancia que han tenido quienes han seguido esta charla de tanto tiempo. Y insisto con esto, reconozco que hay muchas cosas más para decir, hay muchas cosas más para discutir, seguiremos haciéndolo. Mi palabra no es absoluta como la presunción del 119 que algunos piensan, sino que es relativa y sujeta a reformas y a otras ideas con las cuales, ¿no es cierto?, hacer una equiparación o un análisis, etc. Así que yo les agradezco mucho y agradezco de nuevo a Gustavo Abozo y al profesor Sueiro, por supuesto, que me han invitado para participar y acompañarlos a ustedes en esta diplomatura. Yo les mando un gran abrazo y, por supuesto, nos veremos seguramente en un próximo encuentro. Hasta luego.